Martes 15 de diciembre, bienvenidos todos a Espíritu Canal, una edición más en este acontecer de la vida de la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos bendecir a todas las personas que anónimamente ayudan, apoyan, elevan una oración, están atentos a necesidades, comparten de su economía con los más necesitados, apoyan las fiestas patronales, apoyan las comunidades parroquiales con esa conciencia de ayudar a todos los hermanos. Dios bendiga y multiplique a todas las familias bienhechoras de la fiesta patronal de Santa Lucía que tuvimos el domingo pasado, el sábado pasado, el viernes pasado y seguimos teniendo, porque estamos alegres, estamos contentos de saber que Dios nos ama y que tenemos esperanza a pesar de tantas situaciones y circunstancias difíciles, que estamos en las manos de Dios y que si nos cuidamos podemos estar mejor. Dios nos cuida y nos ama, pero nosotros también tenemos que poner nuestra libertad en sus manos. Ha habido muchos regalos durante esta fiesta patronal que nos gustaría ir desfasando poco a poquito, desvelando poco a poquito, desmenuzando, mencionando. Damos gracias a Dios por su presencia, sin duda, porque todo esto han sido regalos de sus manos. Bendito sea Señor por todos y cada uno de los que han hecho posible esta fiesta. Desde los movimientos más sencillos y humildes, callados, secretos, pero tan importantes, hasta todos los que estuvieron compartiendo su fe, su cariño, su amor a Dios a través de sus videos, a través de sus en vivos, a través de sus mensajes, sus felicitaciones, muchas de sus palabras que he guardado en mi corazón, que aunque no salieron expresas, es necesario recordarlas siempre. Gracias en verdad al Señor por todo lo recibido durante esta fiesta de Santa Lucía y es una gran oportunidad de prepararnos todavía más a la gran fiesta de la Navidad. Damos gracias al Señor por esta mañanita y durante los diferentes videos estaremos dando bendiciones una y otra vez a todos los que han hecho posible esta fiesta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Canal, ya estamos aquí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. ¿Por qué vino a ustedes Juan? Predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra de Dios. Pues en la reflexión del Evangelio, fuertes las palabras de nuestro Señor en este momento. Aquellos que hemos recibido el Evangelio, que hemos recibido su amor, que hemos recibido su revelación en diferentes momentos, vivimos muchas veces como si no existiera Dios, como si no le creyéramos. Es en verdad lamentable. ¿Cuántas personas nos encontramos dentro de las parroquias que presumen de saber muchas cosas de la teología, muchas cosas de la fe, de la catequesis, y su comportamiento es de humillar a los demás, humillar a las personas que no tienen tantos conocimientos o que apenas van comenzando? Y peor aún, en su vida personal y particular, gravísimos pecados que los esperarías de una persona no evangelizada. ¿Cómo es que las prostitutas, cómo es que los ladrones, cómo es que las personas públicamente pecadoras se nos pueden adelantar? ¿Por qué muchos de ellos están tan heridos,
no tienen la fuerza ni siquiera ni interés de ocultar sus pecados, pero tienen un gran deseo de conversión, un gran deseo de ya no más. Están tan saturados de pecado, hartos de vivir de una manera disoluta, que quieren volver a la verdad y a la paz en sus corazones y en sus vidas. El interesante ejemplo que el Señor nos pone de estos dos hijos. Uno dijo, sí voy, pero no fue. Lo tiró de a loco. Nomás le dijo que sí. El otro dijo, no quiero, la verdad no quiero. Pero finalmente recapacita y va. Los dos hijos tienen el mismo amor del Padre. Los dos hijos fueron respetados por el Padre. En ningún momento se ve que les diga absolutamente nada. Aquí la luz, los ojos se colocan dentro de la respuesta de los hijos. Tenemos que volver a decir una vez más que no somos dueños, solo somos administradores. Los hijos ayudan al Padre. El Padre está para mandar. Eso es el papá, ¿no? Tiene la autoridad para hacerlo. La respuesta de los hijos es a veces cómo tratan al Padre. Finalmente, el que recapacita está ahí trabajando, ayudando. Hace la voluntad de su Padre. Cumple la voluntad de su Padre. Y el otro solamente aparentó, no, sí, yo voy, papá, yo soy aquel, yo respeto, yo te amo, yo voy. Y a la mera hora falló, ni apoyó ni nada. Decir es muy fácil, aparentar es muy sencillo, pero comprometerte con el Señor, por eso les decía en esta consagración a Santa María, que no se trata de que yo consagre a todos, sino que ellos son los que toman la decisión de dejarse consagrar, porque es un compromiso personal de responder a Dios. Es un decirle que sí a Dios. Y como hijos debemos obedecer. El que obedece jamás se equivoca. Jamás se equivoca. Va siempre por el camino correcto. Siempre hace lo que debe ser. Pedimos pues al Señor dar una respuesta así obediente y consciente, dispuesta a ser coherente con nuestra fe. La coherencia de la fe. La coherencia de la fe. Verdaderamente portar en nuestra vida ese sagrado corazón que predicamos. Portar en nuestra vida la palabra sagrada, revelada por amor a los hombres. Que el Señor nos ayude a ser auténticos, a ser cada día más honestos con nosotros mismos y con el Señor. Sabemos que no es un camino fácil, porque la tentación está a la orden del día, a flor de piel. Pero precisamente ese es el caminar del santo. Decirle que sí en medio de sus circunstancias. El Señor nos lo permita y es a lo que aspiramos. En el tema de hoy continuamos con las dificultades que encontramos y cómo reaccionar ante ellas en la oración. Hoy vamos a hablar de las distracciones. Solamente vamos a comentar algunas ideas acerca de este problema. Y es una de las cosas más comunes, las distracciones en la oración. Primero tenemos que decir que son absolutamente normales y sobre todo no deben extrañarnos ni tampoco llenarnos de tristeza. Cuando nos sorprendemos distraídos, cuando nuestra mente se marcha, vagabundea por ahí, pues no sabemos por dónde, no debemos de desanimarnos ni aborrecernos a nosotros mismos, crucificarnos, enojarnos, latigarnos. Simplemente, tranquilamente, con santa paz, con dulzura, reconducir nuestra alma hacia Dios. A ver, volvamos, tómate a ti mismo de la mano, volvamos nuevamente, ¿verdad? Vamos otra vez para allá. Así, con tranquilidad, con amor, con dulzura. Y si nuestra hora de oración no consistiera más que en esto, en divagar incesantemente, una y otra vez, incesantemente otra vez, y pues otra vez volver incesantemente a Dios nuevamente. Tampoco es tan grave. Si cada vez que hemos advertido nuestra distracción, hemos tratado de regresar junto al Señor. Esta oración, por pequeñita que parezca, por pobre que ésta parezca, habrá resultado sin duda muy grata a Dios. Tu lucha, tu esfuerzo, tu cansancio, tu trabajo, tu insistir. Dios es Padre, sabe de qué estamos hechos y no nos pide éxito sino buena voluntad. En ocasiones es más beneficioso saber aceptar nuestra pobreza sin descorazonarnos ni entristecernos. ¿Qué hacer de diferentes situaciones?
todo perfectamente. Hacer todo perfectamente pues no es posible, ¿verdad? Más bien, en algunos momentos, algunos santos en estados excepcionales que Dios provoca en medio de la oración serían en este caso la excepción, pero bueno, es absolutamente conocido y cierto, y además difícil de controlar y fijar de un modo complejo toda la actividad del espíritu humano. Está totalmente recogido y atento sin ninguna distracción ni dispersión, y menos en esta Ciudad de México, ¿verdad? Y menos en las grandes ciudades, y menos con las grandes situaciones actuales. No es pretexto, es una realidad. La oración supone recogimiento, ciertamente, pero no es una técnica de concentración mental. De ahí que muchos la puedan comparar o supeditar, ¿verdad?, a situaciones orientales donde te pones en una especie de reflexión interior y empiezas ahí a hacer cosas extrañas que ya van involucrando tus cuestiones espirituales. Es cierto también que tratar de conseguir un recogimiento absoluto sería un error, que crearía entonces más un ambiente de tensión nerviosa que otra cosa. Incluso en los estados de oración más pasivos de los que ya hemos hablado, se produce cierta actividad del espíritu. Sí, surgen pensamientos, como no podemos dejar de pensar. Surge la imaginación continua, trabajando. El corazón se mantiene en una actitud de recogimiento tranquilo, de profunda orientación hacia Dios, pero las ideas siguen vagabundeando más o menos. A veces puede resultar un poco penoso, pero no es grave y no impide la unión del corazón con Dios. Esos pensamientos se parecen a las moscas, que van y vienen, pero en realidad nos perturban, no perturban en sí el recogimiento del corazón. O sea, ahí andan, ¿verdad? Algunos nos molestan las moscas. Llega un momento que quisiéramos matarlas, nos pueden ayudar a sacarnos de nuestros quicios, a romper lo que estábamos viendo, haciendo, pensando, sobre todo si se te paran por aquí, si andan por allá, si molestan, si son grandes, ¿no? Pero en este comparativo debemos de vencer una y otra vez, volviendo, reconectándonos. Lo podemos comparar con el internet hoy en día, ¿no? Y más que estás transmitiendo y de repente se baja la señal por alguna razón, ¿verdad? O tienes baja señal, una respuesta inmediata sería cuando muchos aparatos están conectados al mismo tiempo, pues se reparten la intensidad de la señal y entonces por eso cuando tratas de transmitir en ese momento, pues la señal es muy bajita. Entonces esa es la respuesta técnica a esta situación, a este comparativo. Cuando nuestra oración es aún muy cerebral, cuando se basa sobre la actividad propia de nuestra mente, que depende solamente de lo que pienso, las distracciones son molestas, pues si estamos distraídos no rezamos. Pero si por la gracia de Dios hemos entrado en una oración más profunda, una oración que ha pasado a ser más del corazón, no lo son tanto las distracciones, no son tan intensas las distracciones. Puede estar pasando un elefante, ¿verdad? Pero cuando estás verdaderamente convencido y comprometido en tu oración ya en un nivel más alto, la situación es completamente distinta. Así es. Y entonces vamos comprendiendo que toda actividad puede llegar a la oración. Mientras tanto, el espíritu puede estar un poco distraído y de hecho generalmente estará marcado por un vaivén de pensamientos. Pero eso no llegará a impedir nuestra oración con el corazón. La verdadera respuesta al problema de las distracciones no es, pues, que el espíritu se concentre más, sino que el corazón ame más intensamente. Esa es la intención. Deseamos que definitivamente lleguemos a ese momento de perseverar en la oración. Es el objetivo de nuestro eh, pensamiento, de nuestra temática, profundizar a llegar en este tema de la oración con el corazón, con un encuentro personal con alguien con el que tienes tanta forma de convivencia que ya parecen uno, ¿verdad? Ya están muy conectados. Así debe ser nuestro corazón con el Señor a pesar de las dificultades. Sigamos esforzándonos. En Santos y Conversos, en esta ocasión, vamos a presentar a Santa María Crucificada de la Rosa, Virgen y Fundadora. Santa María Crucificada de la Rosa gastó sus riquezas
en los más necesitados y se entregó por la salud de las almas, fundadora de las Siervas de la Caridad. Santa María Crucificada de la Rosa fue una santa mujer que estuvo dedicada al servicio y a la caridad hacia los pobres. Al perder a su madre a los 11 años, su educación fue confiada a las Hermanas de la Visitación. A los 17 años dejó la escuela para ayudar a la administración de los bienes y el hogar de su padre, y luego cuidó del bien espiritual de las muchachas que trabajaban en la fábrica de su padre y en otras fábricas de la ciudad. Fundó un gremio de mujeres y organizó retiros y misiones especiales. Es la fundadora de las Siervas de la Caridad. Su martirologio romano, en Brescia de Lombardía, Santa María Crucificada de Rosa, virgen, gastó sus riquezas a entender a los más necesitados y ella misma, por la salud de las almas de los cuerpos del prójimo, fundó el Instituto de las Esclavas de la Caridad en 1855. Ella nació en Italia en 1813, quedó huérfana de madre cuando apenas tenía 11 años. A los 17 años, su padre le presentó a un joven diciéndole que había decidido que él fuera su esposo. La muchacha se asustó y corrió donde estaba su párroco, que era un santo varón de Dios, a comunicarle que se había propuesto permanecer siempre soltera y dedicarse totalmente a las obras de caridad. El sacerdote habló con el papá de la joven, le contó la determinación de la chica. El señor de la Rosa aceptó casi inmediatamente la decisión de esta pequeñita y la apoyó más tarde en la realización de sus obras de caridad, aunque muchas veces le parecían exageraciones y demasiado atrevidas. El padre de Santa María Crucificada tenía unas fábricas de tejido y ella organizó a las obreras en el trabajo espiritual. Eso fue algo muy interesante que contagió también a otras empresas, a otras fábricas, en la formación de sus trabajadoras, en la formación espiritual. En su parroquia Santa María Crucificada también hizo retiros, misiones, catequesis. Transformó mucho a la comunidad con su entrega, con su amor, con su lucha constante. En el año de 1836 llegó la peste de la cólera y María, con permiso de su padre, se fue a los hospitales a atender a los militares de estas situaciones contagiados. Luego de esto, Santa María Crucificada se asoció con una viuda que tenía mucha experiencia en enfermería. Aprendió y entre las dos dieron tales muestras de heroísmo en atender a los apestados, que la gente de la ciudad se quedó tan admirada por lo que estaba realizando. Su vocación entonces era el servicio, era el amor, la caridad por los más necesitados. Tenía apenas 24 años, pero ya era estimada en toda la ciudad. Desempeñó el cargo de talleres artesanales con gran eficacia durante 2 años. Luego, viendo que en las obras oficiales se tropiezan con muchas trabas que quitan la libertad de acción, dispuso organizar su propia obra y abrió por su cuenta un internado para las niñas huérfanas y pobres. Poco tiempo después, Santa María Crucificada de la Rosa abrió también institutos para niñas sordomudas. Todo esto admirable en una joven que no cumplía ni los 30 y que era de salud sumamente débil, pero la gracia de Dios concede inmensamente fortaleza. La gente se admiraba al ver a esta joven apóstol con cualidades excepcionales. Un día en que unos caballos se desbocaron y amenazaban con enviar a un precipicio a los pasajeros de una carroza, ella se lanzó hacia el puesto del conductor y logró dominar los enloquecidos caballos y detenerlos. En ciertos casos muy difíciles se escuchaban de sus labios unas respuestas tan llenas de inteligencia que proporcionaban la solución a los problemas que parecían imposibles de arreglarse. En sus ratos libres, Santa María se dedicaba a leer libros de religión, a poseer tan fuertes conocimientos teológicos que los sacerdotes se admiraban al escucharla. Santa María Crucificada poseía una memoria feliz que le permitía recordar con pasmosa precisión los nombres de las personas que habían hablado con ella, los problemas que le habían contado, y esto le fue muy útil en su apostolado. Ya para el año de 1840 fue fundada en Brescia por Monseñor Pinzoni, la Asociación Piadosa de Mujeres para atender a los enfermos de los hospitales, y pues ella fue encargada como superiora. Las socias se llamaban doncellas de la caridad. Al principio solo eran 4 jóvenes, pero a los 3 meses ya eran 32 jóvenes. Muchas personas admiraban la obra de estas doncellas que atendían a los más abandonados, a los más repudiados por la comunidad, por sus enfermedades, por sus características. Pero, bueno, también recibieron muchas críticas. Y a partir de ahí no se detuvieron, llevaron el mensaje
de religión a todos los moribundos. Santa María Crucificada comentó esto. Esta es frase de ella. Espero que no sea esta la última contradicción. Francamente me habría dado pena que no hubiéramos sido perseguidas. Fueron luego llamadas a ayudar en el hospital militar, pero los médicos y algunos militares empezaron a pedir que las echaran de ahí, porque con estas religiosas no podían tener los atrevimientos que tenían con las otras enfermeras. Pero las gentes pedían que se quedaran porque su caridad era admirable con todos los enfermos. En una ocasión, unos soldados atrevidos quisieron entrar al sitio donde ellas estaban y faltarles al respeto. Santa María Crucificada de la Rosa tomó un crucifijo en sus manos y, acompañada por 6 religiosas que llevaban cirios encendidos, se les enfrentó, y les prohibió en nombre de Dios penetrar en aquellas habitaciones. Los 12 soldados vacilaron un momento, se detuvieron y se alejaron rápidamente. El crucifijo fue guardado después con gran respeto como una reliquia. Muchos enfermos lo besaban con gran devoción. En la comunidad se cambió su nombre de María de la Rosa por el de María del Crucificado, y a sus religiosas les insistía frecuentemente en que no se dejaran llevar por el activismo, que consiste en dedicarse todo el día a trabajar y atender a las gentes, sin consagrarle el tiempo suficiente a la oración, al silencio y a la meditación. En 1850 se fue a Roma y obtuvo que el Papa Pío IX aprobara su consagración. La gente se admiraba de que hubiera logrado en tan poco tiempo lo que otras comunidades no consiguieron en bastantes años, pero ella era ágil en buscar soluciones. Solía decir: no puedo ir a acostarme con la conciencia tranquila los días en que no he perdido la oportunidad, por pequeña que ésta sea, de impedir algún mal o de hacer algún bien. Esta era su especialidad. El día y noche estaba pronta a acudir al auxilio de los enfermos, a asistir a algún pecador moribundo, a intervenir por poner paz entre los que peleaban, a consolar a quien sufría alguna pena. Por eso, Monseñor Pinzoni exclamó: la vida de esta mujer es un milagro que asombra a todos. Con una salud tan débil, hace labores como de 3 personas bien robustas y sanas. Apenas tenía 42 años, sus fuerzas ya estaban totalmente agotadas cuando fue llamada a la presencia de Dios. El Viernes Santo de 1855, un Viernes Santo, Santa María Crucificada, por un gran milagro, pudo recobrar un poquito la salud, trabajar algunos meses más, pero al final entrega su vida el 15 de diciembre de ese mismo año 1855 y pasó a la eternidad a recibir premios de sus buenas obras. Cristo le habría prometido y el Señor la llamó para cumplirlo. No queda nadie sin recompensa al dar a los demás. Esta es la historia, esta es la biografía, el testimonio de una gran santa, en esta ocasión en Santos y Conversos, Santa María Crucificada de Rosa. En el chiste del día de hoy, un hermano militar había perdido una pierna en la guerra y era de gran devoción. En cierta ocasión fue al cementerio donde habían sepultado su pierna a llorar por ella, diciéndole: te extraño mucho, pasamos muchas cosas juntos, no sabes cuánta falta me haces. Todo le decía a su pierna: te quiero tanto, te extraño tanto. ¿Y qué creen? Que la pierna le habló y le dijo desde su sepultura: calla, insensato, ya sé que andas con la otra. En las curiosidades de la Iglesia Católica, hablemos del perdón. El perdón es una realidad dinámica, personal, que evoluciona junto con nosotros. Aunque en nuestra infancia sintamos o pongamos las bases de este importante valor, no lo podemos colocar de una manera tan sólida en ese momento. Lo vamos llenando de muchas situaciones que enriquecen con nuestras experiencias, ofensas, reconciliaciones, nuestra manera de ver y de pensar. Yo he escuchado a muchos jóvenes que dicen muy prontamente: es que yo odio, o yo tengo resentimiento, o yo vivo odiando, deseando el mal del otro, y eso es grave, eso es una situación que se tiene que trabajar. Obviamente cada alma es distinta, cada situación es importante en su escucha. Bueno, pues debemos de construir y entender que somos seres históricos, que vamos formando nuestra historia
en que también otros ayudan a formar esa historia, a veces de manera positiva, a veces no tanto. Sin embargo, debemos de entender nuestra vida, observarla como una película, ir tratando de ver con verdad. No se trata de borrar escenas, no podemos hacerlo. No se trata de no querer ver la película. Nos ayudaría mucho a entender lo que hemos pasado para entender por qué lo hemos pasado. Es cierto que durante la infancia nos marca muchísimas cosas. ¿Cómo no? Si estamos en plena percepción, en pleno conocimiento inicial. Bueno, pues los profesores, los hermanos, los padres, actitudes y palabras, gestos que nos muestran que el mundo es un lugar en que, pues de alguna manera se nos ama, se nos comprende, pero también hay muchas cosas que no entendemos. Sobre todo a los adultos, ¿verdad? Cuando somos niños, sus incoherencias, sus pecados, sus formas de ser intranquilas. Esas situaciones que nos hieren, el no entender a veces los vicios de los padres, no entender sus actitudes entre ellos mismos, sus mentiras, su falta de caridad, su falta de respeto a sus mismos cuerpos, a su misma persona. No la vamos comprendiendo, nos hiere, nos va lastimando, vamos generando esa situación. Es cierto también que poco a poco vamos corrigiendo errores personales, pero a veces en nuestro caminar de pequeñitos, bueno, pues vivimos en medio de caprichos, de berrinches, de situaciones a veces contestatarias sin sentido desde nuestra temprana edad. Con el paso del tiempo, pues vamos entendiendo los castigos. A veces se nos castigan quitándonos lo que nos gusta, dejándonos de hacer lo que queremos, no comprándonos lo que deseábamos, a veces golpeándonos. Un manazo, una nalgada para que entendamos bien las cosas. Y bueno, pues el mundo podemos entenderlo no como blanco, no como negro. Vamos a decir que hay diferentes situaciones. No es verdad que somos ángeles, ni tampoco somos demonios. Estamos en proceso, en un caminar de transformación de nuestra vida. Al principio perdonar era como obligatorio. Nos presentaban ante la situación de perdona a tu hermano, perdona lo que pasó, ¿verdad? Como que había una estela de imposición. Me lo imponían, ¿verdad? Apenas aprendí a decirlo, pero ya lo imponían. Era una manera de enfrentarme a esta realidad, a darlo a quien hubiera lastimado, si cometía algún error, alguna falta, algún adulto, hice algo, dije algo, me decían, a ver, párate aquí, pídele perdón a la persona, ¿no? Me enseñaban ese tipo de cosas. Con el paso del tiempo, poco a poco nos vamos enfrentando a esta cuestión del perdón, cuando nosotros somos lastimados o lastimamos sin darnos cuenta. Vamos creciendo. Los primeros perdones dados y solicitados los enseña el mundo para arreglar situaciones pequeñas. Si las personas reconocen sus errores y se disculpan, van aprendiendo muchas cosas. Ya para la adolescencia, el afán por conquistar la libertad y autonomía nos pudieron llevar a modificar las ideas del perdón que nos habían inculcado. Con esa situación emocional, el frenesí a veces intensivo, a flor de piel, querer vivir muchas experiencias, la cuestión del perdón pudo haberse parecido tonta, absurda, innecesaria. A algunos les cuesta tanto trabajo esto, pero tal vez la educación que recibimos en esos años, junto con los múltiples cambios en la personalidad de nuestro cuerpo, en la voz, en las manos, en todo lo que nos va cambiando, pues nos llenamos de culpas y remordimientos que no sabíamos bien a bien cómo manejar y nos llevan a construir un concepto de perdón pacificador y tranquilizante. ¿Acaso ante las discusiones con los padres que veíamos en ese momento pues todopoderosos en nuestra vida, o nos quedaban tan molestas las ideas que sentíamos que eran ellos quienes deberían de pedirnos perdón por los errores que cometían, o corrías a disculparte por tu comportamiento como niño, o simplemente aprendiste a callar la voz de tu conciencia, a decir la frase, yo nunca tengo por qué pedir perdón? Hermanos, en las curiosidades vamos a estar recorriendo este tema del perdón. El perdón entre nosotros.
Y para la rola del alma, en esta ocasión tenemos a Pablo Collazo con Reflejo de tu amor. Pablo Collazo con Reflejo de tu amor en la rola del alma. Vamos a escucharla. Y en la buena onda de hoy, no se olviden ustedes que el 8 de diciembre pasado, día de la Inmaculada Concepción de Santa María, una solemnidad muy importante para nosotros como iglesia, el Papa Francisco ha declarado este año, es decir, de este 8 de diciembre hasta el próximo año, el año de San José, el año de San José. Y es una figura que debemos de reflexionar muchísimo por su testimonio de vida, por su silencio siempre, por su amor manifestado a Jesús, por su muerte antes de vivir el dolor y la tristeza de la cruz de Jesús, todo lo que implica esta figura. No por nada ha sido declarado patrono de las familias, patrono de la iglesia, patrono de los seminarios. Un hombre dedicado al trabajo, proveedor, alguien que ama a su familia, alguien que es casto y puro. San José, una figura enigmática que debemos ir desvelando poco a poco y nos ayudará mucho a entendernos siempre con el amor de Dios en su providencia para cada uno de nosotros. San José, el año de San José. Vamos a recibir la bendición de este querido día, de este video martes para todos nosotros, queridos hermanos. El Señor les guarde, les bendiga, les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así sea. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Gracias por seguirnos. Gracias por estar aquí en Espíritu Canal. No se olviden compartir las redes, suscribirse y por favor denle like al video y clic a la campanita. Tengan excelente mañana.